Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Estamos ensayando para Kaiser Report, el musical. Tenemos los timbales, las guitarras y en general a todo el grupo listo para tocar. No sé si tendremos a Stephen Sondheim, que está enfermo, pero hay un montón de gente de renombre involucrada en el proyecto. Seguro que no tarda demasiado en llegar a Broadway. Estoy entusiasmado. ¿Stacy? Pues lo cierto es que hoy el tema de los timbales nos viene fenomenal, porque es lo que se toca cuando se dice aquello de que suenan tambores de guerra. Exacto. En Wall Street se dice que no hay que enfrentarse a la Reserva Federal. Pues ya tenemos la primera canción del musical. No hay que enfrentarse a la Reserva Federal. A muchos de nuestros invitados los califican de economistas o analistas financieros heterodoxos porque suelen enfrentarse a la Reserva Federal. Pero después de todos los gráficos y titulares que hemos visto en la última década o dos, la pregunta que yo me hago es, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la Reserva Federal? ¿Quién maneja el mercado? ¿La Reserva Federal o el pánico de los inversores? Si una disminución de las ganancias a lo largo de 4 trimestres no ha hecho caer la bolsa, ¿quién en su sano juicio iba a pensar que puede ocurrir algo así por una mera disputa con Irán? La clave de todo está en la Reserva Federal y más concretamente en la Reserva de Nueva York, que esta semana ha inyectado 77.000 millones de dólares en el sistema. El tuit es de David Rosenberg, que también ha intentado enfrentarse a la Reserva Federal, aunque esta siempre acaba ganando. Ya lo expliqué el otro día. En Estados Unidos no hay dos sectores tan impredecibles, mal gestionados y poco rentables como Hollywood y los contratistas de defensa, que perciben la mitad de nuestros impuestos. ¿Y qué es lo que hacen los contratistas de defensa para continuar recibiendo dinero público? Pues seguir tirando bombas al tuntún sin pensar en lo que hacen, aunque sea a costa de derribar unos cuantos aviones comerciales. Luego, la Reserva Federal vuelve a emitir dinero y ellos se lo vuelven a gastar. Pero claro, como esa emisión de moneda hace que la bolsa suba, pues se creen unos genios y piensan que lo de bombardear civiles inocentes tiene sentido. De ahí que exijan al Banco Central que siga emitiendo moneda y este le hace caso, por cuestiones de seguridad nacional, supuestamente. Lo cual hace que el mercado cotice en máximos históricos y que ellos se crean más genios todavía, casi unos dioses, en plan, ya que estamos ganando tanto dinero bombardeando civiles inocentes, ¿por qué no bombardeamos más? ¿Por qué no mandamos más soldados y emitimos más moneda? Y ahí es cuando la bolsa vuelve a subir. Ese es el ciclo en el que nos encontramos, se denomina genocidio a cambio de beneficios. Una de las razones por las que no se puede luchar contra la Reserva Federal es el riesgo moral que fomenta el Banco Central, que es como si a un niño pequeño, cuando hace una cosa mal, en lugar de mandarle castigado a su habitación, se le compra un helado. O como si a una persona que quema su casa sin querer, se le aumentan las ayudas sociales. Es decir, recompensar los malos comportamientos en lugar de penalizarlos, que es lo que se hace hoy en día. Y es que cada vez que se produce una mala noticia, primero el oro sube y los mercados bajan, pero eso apenas dura un minuto o dos. Pasado ese tiempo, vuelven a dispararse, porque la gente dice, ahí va, pero ¿en qué estoy pensando? Sí, esto ya no es como antes de Alan Greenspan, cuando la Reserva Federal luchaba contra los grupos de especuladores. Es más, cada vez que se conoce una mala noticia, es cuando más suben los mercados. Pues no te olvides de Eric Holder y de Tim Geithner, que en el 2008 se inventaron la doctrina Holder sobre el riesgo moral, institucionándolo en plan, cada vez que un banquero como Jamie Dimon cometa un fraude, eliminaremos una ley contra el fraude financiero. Y si compra el Citibank o Travelers Corporation, infringiendo con ello la ley Glass-Steagall, pues derogamos esa ley para contentarle. En eso consiste la doctrina de Eric Holder, la de Tim Geithner, la de Ben Bernanke, la de Alan Greenspan, la de Jerome Powell, en acabar con el Estado de Derecho para todos aquellos que tienen un verdadero dineral gracias a la Reserva Federal. Pues ya que hablamos de enfrentarnos a la Reserva Federal y de la guerra contra el Banco Central y contra la economía y el ciclo económico, resulta que vivimos en un totalitarismo benigno en el que a los vendedores en corto no se les mete en la cárcel. De hecho, si recuerdas, durante la crisis financiera, tanto en Europa como en Estados Unidos y en el Reino Unido, se dijo que se iban a prohibir las ventas en corto, porque los vendedores en corto, los que apuestan por una caída de los mercados,
son los que luego provocan su quiebra. Pues bien, ahora ya ni siquiera hay que amenazar con detener ni encerrar a nadie ni con prohibir nada, porque ellos mismos han dejado de hacerlo. Lo han aprendido tras años de abusos. El pasado martes, las ventas en corto en el SPDR/S&P 500 ETF Trust, conocido por su indicador SPY, como porcentaje de las acciones en circulación, cayó hasta el 1,1%, su menor nivel desde enero del 2018, antes del llamado Volmageddon, que provocó el desplome de las acciones. Aquí tenemos el desplome de las ventas en corto. Vamos, que la cosa se está calentando con las guerras comerciales, los conflictos armados en el Medio Oriente, etc. Y allí es cuando sabemos que cualquiera que intente vender sus acciones o comprar oro tendrá que vérselas con la Reserva Federal. Cualquiera que trate de poner en riesgo su indicador clave, que para el Banco Central no es otro que el precio de las acciones. Eso por no hablar de la eliminación del techo de acumulación, que alteró por completo el mundo de las ventas en corto. Pero bueno, aquí lo importante no es que las acciones estén caras, que los vendedores en corto estén nerviosos o que la bolsa cotice en máximos históricos. Eso es intrascendente. Lo verdaderamente relevante, como venimos diciendo desde hace años, es que todo se ha privatizado por culpa del dinero gratuito de la Reserva Federal, lo cual nos está llevando a un sistema neofeudal. 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 De hecho, el neofeudalismo será el leitmotiv del segundo acto de Kaiser Report, el musical, que pronto se estrenará en Broadway. Recuerden, tras la Segunda Guerra Mundial, en época de Eisenhower, una persona de clase media podía construirse una casa en las afueras, encontrar trabajo y con su sueldo mantener a toda su familia, de forma que sus hijos pudieran estudiar en la Ivy League y ganar aún más dinero que su padre. Pero eso es cosa del pasado, porque ahora vivimos en un sistema neofeudal. 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 Gracias, señores de la Reserva Federal. Han acabado ustedes con Estados Unidos. Vamos a ver rápidamente un gráfico y enseguida pasamos al siguiente. Se trata de un gráfico de Zero Hedge que acompaña un artículo sobre Morgan Stanley que dice algo así como que no merece la pena enfrentarse a la Reserva Federal. Según Morgan Stanley, la inyección de liquidez por parte del Banco Central podría llevar al S&P 500 hasta los 3.500 puntos. De hecho, la agencia había vaticinado que el índice cotizaría en los 3.250 puntos para finales del 2020. Pero no ha habido que esperar más que a la primera o a la segunda semana del año para que el S&P 500 haya alcanzado ese nivel. Y es que en este gráfico apreciamos una interesante correlación. Cada vez que el mercado baja, como vemos que ocurrió en noviembre del 2019, es porque esta semana el balance general de la Reserva Federal se ha reducido. O sea que la Reserva Federal controla todo lo que ocurre. Hasta Morgan Stanley lo reconoce. Recordemos que la agencia fue una de las principales beneficiadas por la generosidad del Banco Central en el 2008. En fin, vamos a ver otro síntoma que demuestra que nos hemos convertido en súbditos de este totalitarismo que tenemos, un poco como sucede en Corea del Norte, donde la gente no se atreve a cuestionar a su líder porque no conoce otra cosa. Pues bien, ¿qué es lo que está pasando con los fondos indexados pasivos? Que se están disparando. Es decir, que si no podemos enfrentarnos a la Reserva Federal, pues entonces mejor nos unimos a ella e invertimos todo nuestro dinero en estos fondos indexados pasivos, en lugar de actuar como inversores activos en busca de ganancias o de potencial de crecimiento, que son cosas ridículas. ¿Para qué imitar a Warren Buffett y su anticuada búsqueda de valor, verdad? Eso por no hablar de que Buffett acumula ya más de 125.000 millones de dólares en efectivo, porque no encuentra nada interesante en lo que invertir. Pero los inversores de a pie sí que parecen haberlo encontrado. Los fondos indexados superan la barrera de los 10 billones de dólares en activos. El éxodo de la inversión activa y el incesante aumento de la pasiva han transformado el negocio de la gestión de los activos. Y no olvidemos que en Estados Unidos la esperanza de vida disminuye, la mortalidad infantil aumenta y las desigualdades entre ricos y pobres son cada vez mayores, que es lo mismo que pasaba en la Edad Media durante el feudalismo. Mira, la situación en Los Ángeles, pero sobre todo en San Francisco, es de lo más elocuente, con un montón de personas sin techo infectadas de enfermedades medievales como el tifus o la peste bubónica, que no se veían desde hacía siglos. Así pues, seguro que a lo largo de este año, Tim Cook, de Apple, u otros de su condición, se deciden a construir en las principales ciudades de Estados Unidos sus propios castillos, protegidos por muros y por fosos con cocodrilos y francotiradores.
mientras el resto, los siervos, privados de derechos por culpa de este sistema neofeudal diseñado por la Reserva Federal, se quedan en medio de la nada peleándose por una rata o, qué sé yo, por una zarigüeya que llevarse a la boca en un intento por sobrevivir. Pues yo le animo a la gente a invertir en los cocodrilos ahora que están baratos, porque dentro de unos años va a haber una gran demanda. En fin, volviendo a lo que decía antes, ¿de qué fue primero, el huevo o la Reserva Federal? Lo cierto es que lo que se ha obtenido es una destrucción mutua. La gente invierte en los fondos indexados pasivos y eso, más que en inversores, los convierte en meros especuladores, porque no dedican el dinero a nada concreto, como sí que hace Warren Buffett, sino simplemente a un índice. Vamos, que en los mercados no hay disciplina. Todo el mundo sigue a la Reserva Federal con la esperanza de que mantenga las cosas en pie. Y de hecho, el 40% de las empresas del S&P 500 pueden considerarse empresas zombies. Es más, esta semana he leído que solo el 43% de las empresas del S&P 500 han declarado algún tipo de inversión en investigación y desarrollo, lo cual demuestra que no se está invirtiendo en el futuro, en bienes de capital, sino que todo el mundo rema en la misma dirección que la Reserva Federal. Lo que pasa es que a lo mejor algún día nos damos cuenta de que la economía actual es un auténtico caballo de Troya, a las órdenes de un sistema de mando y control, y que puede desintegrarse en un abrir y cerrar de ojos. La inversión pasiva es como cuando los últimos helicópteros estadounidenses abandonaron Saigón. Estados Unidos perdió la guerra y los estadounidenses que quedaban gritaban desesperados: ¡Ayuda, por favor! ¡Que vienen los vietnamitas! ¡Me van a matar! ¡Sálvenme! Mira, todos aquellos aspectos de la economía no relacionados con la mano de obra esclava de China, como pueden ser la educación o la sanidad, como denuncia el propio Ricky Gervais, se encuentran en estado de hiperinflación, con incrementos anuales de los precios del 10, el 20 o el 30% que están acabando con la clase media. Por eso sus integrantes están optando por la inversión pasiva, para que los gemeres rojos no acaben con ellos. Por favor, súbame al helicóptero y sáquenme de Saigón. Eso fue lo que pasó en los 70. Se lo digo yo, que ya estaba vivo por aquel entonces, como miembro de la generación del baby boom que soy. Lo siento por mis amigos de la generación del milenio, de la generación X, pero para ellos ya no queda trozo de pastel. Supongo que te refieres a los Viet Cong, no a los gemeres rojos. Es verdad, los gemeres rojos son de Camboya. Sí. Pero bueno, ambos se parecen. Los dos son grupos marginados que no están lejos los unos de los otros. Marginados por culpa de Kissinger. En fin, vamos a ver rápidamente un último gráfico titulado «El crecimiento del comercio mundial es inversamente proporcional a la fortaleza del dólar», lo cual resulta llamativo porque demuestra una vez más que ya no hay ciclos. Solo la Reserva Federal, a la que no conviene enfrentarse, porque esto es lo que hace. El comercio aumenta cuando el dólar baja, el comercio baja cuando el dólar sube. Así de sencillo. Vamos, que la Reserva Federal lo controla todo. Así es, el dólar es símbolo de la estupidez mundial. Porque hay países como Rusia, China, Irán, Alemania, Francia o Argentina que siguen empeñados en tener o en comprar dólares. A ver si se dan cuenta de una vez de que el dólar es el mayor símbolo de estupidez que hay y se ponen a comprar bitcoins. Bitcoins y oro. En fin, es hora de hacer una pausa. Le esperamos a la vuelta con mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Craig Henke, de tfmetalsreport.com, donde les aconsejo que entren si buscan predicciones e información sobre este 2020, porque es una página excelente. Bienvenido de nuevo, Craig. Max, siempre es un placer. Feliz año nuevo. Muy bien, vamos a hablar del oro, cuyo precio está aumentando como consecuencia de los tambores de guerra entre Estados Unidos e Irán. De hecho, ha llegado a subir hasta los $1.600, aunque tras declararse la paz, el precio ha vuelto a establecerse en torno a los $1.550. ¿Qué importancia técnica tiene este nivel de los $1.550, Craig? Pues mucha, Max. Mire,
El oro tocó techo en el 2011, luego bajó y después se mantuvo como un año y medio relativamente estable, en torno a esos $1.550 de media semanal, hasta que entre el viernes 12 de abril y el lunes 15 de abril de 2013 se bajó de ese nivel y desde entonces llevamos 7 años por debajo, hasta ahora que acabamos de cumplir la segunda semana consecutiva cerrando por encima de esa barrera, lo cual es importante desde el punto de vista técnico. Por cierto, en cuanto se han calmado un poco los tambores de guerra, ya ha habido quien ha dicho que el oro ha subido únicamente porque se trata de un refugio seguro. Y eso no es verdad, porque entre el 20 de diciembre y el 2 de enero, es decir, antes del asesinato de Soleimani, o como queramos llamarlo, el oro había subido un 3%, mientras que entre el 9 de diciembre y el 2 de enero, la plata también había hecho lo propio, pero mucho más, llegando a subir hasta un 8,5%. O sea que los metales ya iban bien antes de lo de Irán, seguramente porque vaticinaban todo lo que puede pasar este año como consecuencia de la actividad de los bancos centrales. No se trata únicamente de buscar un refugio seguro. Pues yo he leído que los multimillonarios están acumulando oro en cantidades récord, creando hasta sus propios búnkeres en los sótanos de sus mansiones de los Hamptons y llenándolos de metal. Y no solo en los Hamptons, también en el resto del mundo. Vamos, que la gente se ha dado cuenta de la importancia del oro como refugio seguro y de que el dólar puede estar tocando a su fin. En fin, Craig, ¿cuáles son los fundamentos, aparte de los aspectos técnicos, que están provocando esa subida del oro? ¿Qué cree usted que va a pasar con cuestiones como la oferta y la demanda? Esa es la dicotomía, Max, que no deja de aumentar todos los años. Ya que habla de la acumulación de oro por parte de las grandes fortunas, lo cierto es que sí, que hasta Goldman Sachs publicó un informe en el mes de diciembre haciéndose eco del tema y la disminución de las reservas de oro en los bancos comerciales. Por cierto, en el 2018 los bancos centrales de todo el mundo adquirieron nada más y nada menos que 651 toneladas métricas de oro físico, la mayor cantidad desde 1969, el año después del desplome del London Gold Pool. Y en el 2019 la cifra aumentó hasta las 670 toneladas, un oro que ha dejado de estar en manos de los bancos comerciales. Además, si tenemos en cuenta que el precio lo establecen las operaciones con futuros, el interés abierto en el COMEX ha aumentado en más de 300.000 contratos, lo que significa que los bancos han creado más de 1.000 toneladas de contratos de oro. Vamos, que cada vez hay más diferencia entre la demanda física y la oferta de contratos. Está por ver cómo puede afectar eso al sistema si se prolonga en el tiempo, pero de momento lo que ofrece es una interesante oportunidad si uno entiende cómo funciona. Igual incluso hay que prepararse para ese punto final del que hablan las élites. El oro ya cotiza en máximos históricos frente a un montón de divisas. Sí. Frente a casi todas las divisas, pero no frente al dólar. Ahora bien, lo sucedido recientemente con Soleimani pone de manifiesto que Estados Unidos es la única potencia hegemónica que hay en el mundo y que, como tal, puede hacer lo que le venga en gana. Un privilegio del que no goza ningún otro país. Y mientras el imperio pueda actuar de forma unilateral y hacer saltar a la gente por los aires sin repercusión alguna, incluso sin que eso provoque que el resto de países dejen de comprar dólares, pues la cosa no va a cambiar demasiado. Es como eso de que los golpes seguirán hasta que mejoren los ánimos. Solo que en este caso sería más bien Estados Unidos seguirá bombardeando hasta que el resto deje de comprar dólares. Sí. Lo que pasa es que los demás países no parecen entender el mensaje y siguen invirtiendo en la divisa estadounidense. No creo que vayan a producirse cambios importantes porque el resto de países tienen tendencia a postrarse ante Estados Unidos y eso es lo que impide que el oro cotice en máximos históricos respecto al dólar. Mire, Max, en el año 2019 ya tuvimos las mayores ganancias desde el 2010. Justo tal y como habíamos previsto cada vez que habíamos hablado ese año. Pues bien, en este 2020, yo no creo que el oro vaya a dispararse, a no ser que estalle alguna crisis importante. Pero sí que el precio seguirá subiendo paulatinamente. Y de hecho, yo creo que podemos ponernos como meta la barrera de los $1.650 o incluso la de los 1.750. Y conviene señalar, como suele hacer usted, que el oro cotiza en máximos históricos frente al resto de las grandes divisas. Así que no es un disparate pensar que con el dólar pueda acabar sucediendo lo mismo. Ahora bien, como el oro y también la plata sigan subiendo, este año podemos embolsarnos una buena cantidad de dinero fiat, Max. ¿Y con qué? Pues fíjese, nada más y nada menos que con las acciones de las empresas dedicadas a la extracción de oro, que en los últimos 6 o 7 años han resultado una inversión terrible. Si quieres comerciar, sacar algo de dinero,
Las empresas de extracción son una buena apuesta, porque como los gestores de activos de todo el mundo, las instituciones, los fondos de cobertura y hasta los bancos centrales, como el Banco de Suiza, empiecen a darse cuenta de las ganancias que pueden obtenerse en el sector de los metales y de las acciones de sus empresas, entrará un importante caudal monetario en un número muy reducido de oportunidades de inversión. Por eso yo creo que en este 2020 puede ganarse más dinero con las acciones de las empresas de extracción de oro que con el metal físico propiamente dicho. El problema de las empresas extractoras de oro es que no ofrecen demasiada capacidad de expansión. Es verdad. Como sí que hacen, por ejemplo, Alphabet, la sociedad matriz de Google, Apple o incluso Tesla o Facebook, a las que les basta añadir un par de servidores más y con eso incorporan otros 5 millones de clientes. Cierto. A cambio de un costo ridículo. Y encima, algunas de ellas, como Amazon, tienen prácticamente un cheque en blanco del Pentágono gracias a todo lo que trabajan para él. Por eso, esas entidades cada vez son más grandes y mueven ya billones de dólares. En cambio, las empresas de extracción de oro tienen que contratar mineros, adquirir grandes máquinas excavadoras, extraer, refinar, inyectar ácido y mercurio. En fin, que los márgenes del sector son muy escasos en comparación con los de la actual economía digital. Y sí, reconozco que existe una oportunidad de inversión en ese sector de la industria del oro. El problema es que todo el flujo monetario está yendo a parar a gente como Elon Musk, cuya empresa Tesla mueve en torno a 80.000 millones de dólares, es decir, más que las dos mayores marcas de automóviles de Estados Unidos juntas. Y aún así, Tesla es muchísimo más pequeña que Apple, que mueve 1,3 billones. Vamos, que le queda un mundo para acercarse a la empresa de la manzana. Y eso que Elon Musk está reinventando el mundo, igual que Steve Jobs. Tiene toda la razón, Max, está claro. Pero insisto, esas acciones constituyen una buena oportunidad siempre y cuando la gente diversifique su inversión. De hecho, la asignación de activos en el sector de los metales preciosos es inferior al 1%, y aunque subiera hasta el 2%, que seguiría estando por debajo de la norma histórica, eso supondría duplicar la cantidad de dinero en efectivo. ¿En qué se fija un gestor de activos? Pues en empresas como Newmont, cuyas ganancias crecen 3 o 4 veces por encima de su actividad interanual y que ofrece unos dividendos del 2,4%. Es decir, más que el bono estadounidense a 10 años. A ver, si la Reserva Federal sigue inundando el mercado de dinero, de hecho, en el último trimestre su balance general ha superado ya los 4 billones de dólares. Ese dinero tiene que circular por todo el planeta. Así que está claro que las grandes empresas como Tesla o Apple seguirán subiendo. Pero lo que yo digo es que quien quiera diversificar su inversión puede invertir su dinero en las empresas de extracción de oro. Y si el fondo GDX pasa de 30 a 50, no estará nada mal. El caso es que la Reserva Federal y el BCE no dejan de emitir moneda, lo cual significa prácticamente que están monetizando la deuda y, de hecho, esa es la única forma que tienen de financiar el déficit público. Los metales continuarán su tendencia alcista este año. Por tanto, si alguien piensa que el mercado, incluido el de los metales, puede darnos un susto y tiene pensado aprovecharlo para invertir, se va a llevar una decepción. Pues ya que he hablado del GDX, me gustaría recordar que se trata de un fondo cotizado, que comprende las acciones de varias empresas de extracción de oro. Por su parte, existe otro, el GDXJ, que se le parece mucho, pero que incluye las acciones de las empresas más jóvenes. Y luego está otro, cuyo símbolo es SIL, que aglutina a las empresas de extracción de plata. Vamos, que la gente puede elegir a la hora de diversificar su inversión en el sector en lugar de apostar por una empresa concreta, porque sí, como acertemos, nos llevaremos un dineral, más que nunca en el sector del oro y la plata. Sí. Pero como nos equivoquemos de empresa, habremos perdido la oportunidad de sacar tajada de esa tendencia alcista. Por tanto, coincido con usted en que lo mejor es invertir en el mercado de los fondos cotizados. Por cierto, de los 100 billones de dólares en activos listos para invertir que hay en todo el mundo, en planes 401k, en gestión de grandes patrimonios y fortunas, en bancos como Charles Schwab, etc., en torno al 1% del dinero está invertido en el oro, o al menos esa era la cifra la última vez que lo consulté. ¿Es así? Porque a poco que el porcentaje subiera hasta el 2 o el 3%, la onza de oro podría dispararse hasta los $2.500, Craig. Efectivamente, Max. Da igual de qué activo se trate. Me valen hasta las naranjas para ilustrar el ejemplo. Si se invierte una cantidad ingente de dinero en un activo finito, el precio sube. Es la base de la economía. Pues bien,
Si pasáramos de ese 1% al 2%, eso significaría la llegada nada más y nada menos que de $1 billón al sector. Y aunque fuera la mitad, 500.000 millones, con ese dinero se podría comprar todo el sector. El fondo GDX, el GDXJ, el GLD... Por eso yo creo que llegará un punto este año en el que la gente se dé cuenta, por fin, de que los metales preciosos constituyen una excelente oportunidad de inversión en todas sus formas, incluidas las acciones de las empresas de extracción. Y eso hará que este 2020 sea un gran año. Así pues, yo creo que la gente tiene que darse cuenta de que la subida de los metales no tiene nada que ver con los acontecimientos geopolíticos de la última semana, porque ya habían iniciado esa tendencia anteriormente y además por otras circunstancias. Y si encima la geopolítica respalda a los mercados, pues más a mi favor. El 2020 va a ser un excelente año para los metales. Por dejar las cosas claras, pensemos en una empresa como Facebook cuya capitalización de mercado asciende a unos 500.000 millones de dólares. Según afirma usted, con la capitalización de una sola empresa se puede comprar todo el sector de extracción de los metales preciosos. Sí. Absolutamente Exacto. todo. Sí. Todo el sector. Exacto. Por eso me atrevo a decir sin paños calientes que se trata de una oportunidad de inversión sin igual y que, por tanto, este 2020 podría ser un año estupendo para ganar un buen puñado de billetes Fiat. Suena a canción de Elvis Costello. En fin, tenemos que dejarlo aquí. Craig Henke, gracias. Ha sido un placer, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos más Kaiser, este es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Craig Henke de tfmetalsreport.com. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.